Buenas noches. Alianzas políticas. Con ocasión del diálogo promovido en Palacio de Gobierno por el presidente de la República, al que concurrieron separadamente los diferentes grupos políticos, se ha derivado un programa de alianzas políticas. Pero habría que preguntar si esas alianzas son realmente alianzas de partidos o alianzas de caudillos que están preocupados por conservar sus privilegios y a no perderlos en las próximas elecciones generales. De este modo, muy preocupados y apresuradamente, han acudido al diálogo, y al salir del Palacio de Gobierno se han producido pronunciamientos en el sentido de posibles alianzas partidarias. No partidarias, repito, de caudillos, porque los partidos ya no existen y los caudillos actuales no son sino algunos dirigentes de las huestes de lo que otrora fueron alguna vez partidos. Pero curiosamente, entre estas alianzas que se anuncian desesperadamente con el fin, repito, de preservar cargos futuros, se están produciendo ciertos grupos o ciertas coaliciones contra natura. Así, por ejemplo, la representante oficial del Partido Popular Cristiano ha anunciado paralelamente una posible alianza con el Partido Aprista y especialmente con el señor García. Sería una alianza contra natura. Qué bonita vecindad, porque resulta que la señora Lourdes Flores, o señorita Lourdes Flores, dijo hace 3 o 4 años atrás que con el APRA ni a misa, y menos con García, porque eran ellos como el agua con el aceite. Bueno, parece que el aceite se ha diluido y hoy día ya la alianza es producente. Pero además de todas estas alianzas tan raras, como aquella que se anuncia, por ejemplo, el Torlero, PPK, el señor Castañeda, todas contra natura, solamente con el objetivo de preservar sus cargos, se ha anunciado que este diálogo, que ha dado origen a estos exabruptos, se parece mucho a la democracia griega. Quienes así afirman y sostienen o no han leído la historia, no la conocen, o no han entendido o sufren de mal entendimiento de lectura, porque la democracia griega no ha sido así. La democracia griega era elitista. No hay que olvidar que solo votaban en las ágoras de la ciudad de Atenas, allá 500 años antes de Jesucristo, 500 años antes de Cristo, en las ágoras de Atenas votaban por una ley en forma directa, sin representación alguna. No había diálogo entre representantes, sino el diálogo era entre la masa popular reunida en las ágoras de Atenas y el gobierno, fundamentalmente durante la famosa era o siglo de Pericles. Pero digo era elitista, porque no votaban todos, era no solo elitista, sino selectiva, porque solo votaban aquellos que sabían leer y escribir, aquellos que eran verdaderos ciudadanos no griegos, sino atenienses. Hay que recordar, por ejemplo, que el propio hijo del famoso Pericles no podía ser ciudadano griego y no votaba, no tenía derecho al voto, porque no había nacido en Atenas, ni era hijo de madre y padre atenienses. De manera que hay que ser muy cuidadoso para no mentir, para no impresionar a la ciudadanía y al pueblo peruano. La democracia ateniense no tenía representaciones, era una democracia directa, democracia que después cambió y se frustró con la presencia del dictador Pisístrato, que ustedes recordarán, cuyo lema era adubación de la plebe, y posteriormente con otras modificaciones que sufrió esta democracia con las propuestas y el programa de Solón. Estas son pues las verdades que no hay que ocultarlas y no hay que aprovechar de la falta de civismo, de la falta de conocimiento o de la falta de información de nuestro pueblo, modesto pueblo peruano, para mentirle. Estamos pues caminando ahora
a una nueva etapa de la política criolla curiosa del Perú. Las alianzas contra natura, con propósitos de cuidar los privilegios y no perder la oportunidad de los cargos políticos que se avecinan en las próximas elecciones. Y son simplemente alianzas de caudillos, no de partidos. Y esto, mis queridos amigos, no es democrático. Es un nuevo engaño a la conciencia nacional. Gracias, buenas noches.